En una hiperinflación, por lo general, el aumento de pobreza y de desempleo crece a maneras desorbitantes. Vamos directo al punto. ¿Qué es una hiperinflación? Una hiperinflación es un problema macroeconómico monetario gigantesco que genera destrucción económica en los países más desarrollados que se encuentran con este fenómeno. La hiperinflación se caracteriza por índices de inflación muy altos. Generalmente los profesionales están de acuerdo que es sobre un 50% de inflación mensualmente. Es decir, que el dinero se evalúa a pasos agigantados. Esto provocado porque los bancos centrales están a la mano con el gobierno o con los políticos. Y estos imprimen dinero, imprimen para poder financiar gastos que ellos generalmente prometen en sus campañas. Lo que genera una sobreabundancia de dinero en la economía, lo que provoca que el dinero cada vez se evalúe más. Pero a un 50% mensualmente de inflación como mínimo, para decir que es una hiperinflación, es una cantidad aterradora. De hecho, los efectos que tienen, no solamente macroeconómicos, sino también microeconómicos, son los siguientes. Los negocios o las pymes que se encuentran dentro del país con una situación hiperinflacionaria, por lo general, cambian el valor de los precios todos los días o varias veces al día, ya que el dinero cada vez vale menos, entonces necesitan cobrar más dinero para poder ganar lo mismo que ganarían anteriormente con la moneda estable. Las personas que reciban sueldo en la moneda que está siendo hiperinflacionada, por lo general gastan todo su sueldo de una, porque al tiempo, el día siguiente o en un par de horas, se evalúa todo lo que trabajó en el mes, lo que termina provocando que todo su esfuerzo mensual de trabajo valga cada vez menos. Y a un 50% de inflación al mes, estamos hablando de una pérdida considerable, no solamente en su poder adquisitivo, sino en su calidad de vida. Muchas veces una situación hiperinflacionaria lleva a las personas a comprar electrodomésticos para ahorrar, incluso si no los necesitan, o los llevan a ahorrar en moneda extranjera su dinero para evitar la devaluación. Sin embargo, por lo general, los países que tienen situaciones hiperinflacionarias, no siempre, pero se da muchas veces que los países terminan prohibiendo o limitando las compras de monedas extranjeras para que las personas no dejen de utilizar la moneda que está siendo hiperinflacionada. El mercado se empieza por lo general a dolarizar o utilizar otras monedas para hacer las transacciones, lo que hace incluso una pérdida de la demanda del dinero que está siendo hiperinflacionado, lo que hace que su precio cada vez valga menos, porque nadie quiere esa moneda. Obviamente, para llegar a una hiperinflación tiene que haber un aumento de la inflación constante durante harto tiempo para que se presente este fenómeno monetario. Así que cuando llega este instante a llegar a una hiperinflación, las autoridades que están a cargo de las monedas o de las macroeconomías de los países ya no tienen mucho que hacer, porque la moneda ya está en una situación hiperinflacionaria y detenerlo es muy difícil. Así que por lo general los países que tienen hiperinflaciones muy descontroladas terminan dolarizando, como ha sido el caso de Ecuador o ha sido el caso de Panamá. Y por otro lado tenemos otros dos países que ya están en crisis inflacionaria y lo más probable es que terminen dolarizando si es que sus gobiernos o la dictadura se los permite. Y es el caso de Venezuela y Argentina. ¿Cómo evitar una hiperinflación? Bueno, la verdad es que si son bancos centrales que están controlados por políticos, está muy difícil más que votar por el político que sea más responsable en el área económica. Y por otro lado, si es que el Banco Central pudiera hacer un cambio, tienes diferentes tipos de bancos centrales que puedes optar. Por un lado está la banca Simon o los bancos centrales que son independientes, como en el caso de Chile. En otras palabras, la hiperinflación no es nada más que una inflación acumulada e incrementada en el tiempo que empieza a acelerarse cada vez más por la situación de impresión monetaria por sobre de lo que se necesita en las bienes de la economía. Así que yo los invito a elegir bien a sus políticos, a ver cuáles son las políticas públicas que realmente impulsan a los países a crecer para evitar estas situaciones que son tan catastróficas. En una hiperinflación, por lo general, el aumento de pobreza y de desempleo crece a maneras desorbitantes, ya que muchas empresas terminan yéndose de los países que están en situaciones hiperinflacionarias porque por lo general vienen acompañados con tasas de impuestos que no corresponden, con situaciones del mercado irregulares. La hiperinflación es un recordatorio fuerte de que mucha intervención del Estado dentro de la economía solamente puede generar daño y destrucción. Espero les haya gustado el video. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Nos vemos.